El Señor les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo lo que existe, que hay, que Él todo lo gobierna, Él todo lo sabe, Él todo lo controla? Amén. Hasta en las cosas más pequeñas, el Señor tiene el control. Así que de eso vamos a hablar esta tarde, noche. El tema para esta noche es la soberanía de Dios. ¿Cómo es el tema? La soberanía de Dios. Hemos iniciado una serie hace un par de sábados denominado Conociendo al único Dios verdadero. Y para nosotros conocer a Dios, también debemos conocer un atributo central de Dios, que es su soberanía. ¿Y qué significa que Dios es un Dios soberano? Diga conmigo, Dios es soberano porque todo lo controla. Amén. ¿Creen que Dios controla todo? Amén. Dios es soberano porque todo lo conoce. Dios es soberano porque todo lo conoce. Dios también es soberano porque todo lo gobierna. ¿Por qué Dios es soberano? Porque todo lo gobierna. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta noche, Padre eterno, te pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos hables, Padre. Padre, que no sea en ningún momento sabiduría humana, Padre eterno. Padre bendito, que no sea conocimiento humano, Señor, que no sea intención humana la que esté de por medio esta tarde, esta noche, Padre eterno. Que nada más sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, y sujetándonos a tu palabra, Padre eterno. Nuestra mente y nuestros corazones, Padre. Padre, toma control esta tarde, toma control esta noche, Señor, toma control en este momento de mi mente, toma control, Señor, de mi corazón, toma control de mis intenciones, toma control de mi boca, toma control, Señor, de todo mi ser, Padre eterno, para enseñarme, edificarme, Señor, para hacerme libre esta noche, Padre, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos amén, gloria al Señor. Y ante esto nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios es soberano? Y hay una razón sencilla, una razón sencilla. La razón es porque Él lo creó todo. ¿Habrá algo que Dios no haya creado? Dios creó todo. Por esa simple y sencilla afirmación y verdad es que Dios tiene derecho de ser soberano, porque Él lo creó todo. Y de hecho, el versículo más leído de toda la historia en las Escrituras lo afirma. Vamos al versículo más leído de toda la historia. Y algunos estarán pensando en algunos versículos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? El versículo más leído en toda la historia es la presentación del Señor en su obra maestra y en su palabra. Vamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Amén. Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Yo sé que incluso usted lo conoce de memoria. Dice, en el principio. ¿Cuándo? En el principio, ¿qué hizo Dios? Creó. ¿Quién creó? ¿Quién es el autor principal? Dios. ¿Y qué creó en el principio? Los cielos y la tierra. ¿Por qué Dios es soberano? Porque Él lo creó todo. Crear viene del hebreo bará. Cuando dice la palabra creó,
En hebreo, esta palabra es única, es un verbo único atribuido para Dios, el verbo vará. ¿Qué significa? Que Dios trajo algo a la existencia a partir de la nada. A partir de la nada, de donde no hay nada, Dios trajo a existencia. Y la ciencia hoy por hoy concluye, fíjese bien, que el universo tuvo un inicio y no es infinito ni es eterno como antes se pensaba. Hoy la ciencia sabe por medio de la evidencia que el universo tuvo un principio. A través de las observaciones, porque hay una evidencia clave de un hombre llamado Edwin Hubble. De hecho, hasta un telescopio le pusieron el nombre o el apellido de él. Se dio cuenta a través de observar la radiación cósmica del fondo cósmico por 1965 que el universo está en expansión. O sea que si el universo está en expansión, tuvo que haber tenido un origen. Si el universo se está expandiendo, tuvo que haber tenido un punto de inicio, un origen. Y hoy la ciencia afirma lo que las escrituras ya afirmaban miles de años antes, lo que Dios mismo ya había dado testimonio. En el principio yo creé de la nada todo. Y aún las preguntas sin resolver del hombre son, o sea, ellos llegan a esa conclusión, que el universo no puede ser eterno, ni puede ser infinito. Pero se preguntan, y el hombre se sigue preguntando, ¿cómo se originó la materia? ¿Cuándo comenzó la continuidad, tiempo y espacio? Los hombres de ciencia se preguntan eso, ¿cómo se originó la materia? ¿Quién la puso ahí? ¿Cómo fue el principio de la materia? ¿Y cuándo comenzó esa continuidad del tiempo y del espacio? Y Dios nos da la respuesta. Dios nos da la respuesta contundente y categórica. La Biblia ya nos responde eso. Dios creó a partir de la nada todos esos elementos que el universo necesita para existir. ¿Cuáles son esos elementos? Diga conmigo, el tiempo, el espacio y la materia. Y en ese versículo, el primer versículo de las escrituras, Dios ya estaba resolviendo la respuesta que los hombres, la ciencia del hombre ha querido conocer y ha querido responder, y en sus propios medios no lo puede responder. Pero el Señor ya había respondido y ya respondió a esta pregunta. Dios creó el tiempo. ¿Cuándo lo creó? Comenzó a existir en el principio. Significa que Dios creó el tiempo. ¿Cuándo creó Dios el espacio? En el mismo momento que Él también creó, dice, los cielos. Y cuando creó la materia, la creó cuando Él creó la tierra. En un mismo acto de creación, a partir de la nada, Dios creó tiempo, espacio y materia. Y como Él creó tiempo, espacio y materia, los elementos básicos para que el universo exista, por eso Él tiene el derecho de gobernar, controlar y decidir sobre lo que Él ha creado, sobre el universo. Él tiene el derecho. ¿Y cómo lo hizo Dios? Génesis 1:3 nos da la respuesta. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cómo lo hizo Dios? Diga conmigo, a través de su palabra. ¿Cómo lo hizo? A través de la palabra. Porque Dios habló, las cosas vinieron a existencia. Hebreos 11:3 dice que nosotros por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, solo aquel que diseñó, creó y trajo a existencia tiene el poder de gobernar y controlar lo que Él ha hecho. Pero Dios no solamente creó el mundo material, Él también creó el mundo espiritual.
Salmo 148:2 dice algo bien hermoso. Dice: alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle, dice. Y el versículo dice todos sus ejércitos. Y el versículo 5 de Salmo 148 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, Él dio la orden y fueron creados. Porque Él mandó también en el mundo espiritual a la existencia de los ángeles, y los ángeles fueron creados. Por eso Dios es soberano, porque Dios es diferente a su creación. Dios no es igual que su creación. Dios tampoco es igual que los ángeles. Él es único y verdadero. Él es único y eterno. Los ángeles no son eternos. Ellos fueron creados, tuvieron un principio. El universo no es eterno. El universo fue creado, tuvieron un principio. ¿Quién es la causa de toda la creación material y espiritual? Dios. Por lo tanto, Él tiene el poder, diga conmigo, de gobernar, de controlar y de decidir sobre su creación. Tremendo, ¿verdad? Porque Él es aparte de su creación. Dios es aparte de su creación, lo que implica y lo que significa que Él no es igual a su creación. A eso, en términos, hoy los teólogos le llaman la trascendencia de Dios. ¿Qué significa que Dios es trascendente? Que Él es aparte de su creación. Él no es como la creación. Él está sobre la creación. Es más alto, más grande, más sublime que la creación. Por eso Dios es trascendente. Pero a su vez, Dios también es, diga conmigo, inmanente. ¿Qué significa que Él sea inmanente? Inmanente es que también Dios, aparte de ser diferente a su creación, estar sobre su creación, Él está presente en su creación y Él ejerce control y dominio sobre ella. Lo dice la Biblia, lo dicen las Escrituras. Isaías 57:15. Por eso es bueno que los que estamos aquí nos sentemos por aquí para que vayamos leyendo. Isaías 57:15, si lo puede buscar, búsquelo, si no, escuche lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? El alto y sublime. ¿Quién dijo? El alto y sublime, aquel que está sobre su creación, aquel Dios trascendente. Aquel Dios que no tiene principio, porque dice el que habita ¿dónde? En la eternidad. Esta es otra versión, pero estamos con la Reina Valera, pero no importa, son paralelos. El que habita la eternidad, que es Dios alto sobre su creación, sublime, aparte de su creación, y habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Está con S mayúscula. Santo, diferente de todos nosotros. Su nombre es Santo. Pero por si eso fuera poco, aquel Dios que está sobre su creación, el alto, el sublime, que habita la eternidad, no está limitado a tiempo y espacio porque no tiene principio. Dice: yo habito en la altura y la santidad. Y a pesar de habitar en un lugar inaccesible, también habita ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu.
a pesar de Dios ser inaccesible por donde Él habita y quien es el alto y sublime, también es inmanente. A pesar de ser trascendente aparte de su creación, Él es inmanente, también habita y está con nosotros, con aquellos que dice la palabra, habito también con el humilde de espíritu. Por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuántos pobres en espíritu habemos esta noche acá? ¿Cuántos llegamos al pleno entendimiento que somos pobres en espíritu y necesitamos la riqueza de Dios en nuestra vida? Y no una riqueza material, una riqueza espiritual. ¿Por qué? Porque después de la coma dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Dios es soberano por la sencilla razón que Él tiene el derecho de serlo. Él tiene el derecho de controlar todo lo que existe. Y Él tiene el derecho. Y nosotros tenemos el deber, la creación tiene el deber, la obligación, se le manda a rendirle gloria, honra, exaltar su nombre, bendecirlo, temerle y vivir bajo su soberanía. Salmo 148 dice, vamos al Salmo 148. Fíjese bien lo que dice el Salmo 148. ¿Ya lo tenemos? Salmo 148. ¿Qué dice el Salmo 148? Porque ya casi lo... Deme un fuerte amén, lo que ya lo encontraron. Amén, gloria a Dios. A mí me costó, pero hoy sí ya lo encontré. Escuchen lo que dice el Salmo 148. Vamos a leerlo despacio y vamos a ir dejando que el Espíritu Santo nos vaya hablando. Porque hemos venido a adorar a Dios o no. Amén. O hemos venido solo por venir o porque nos vean. ¿Hemos venido a adorar a Dios? Veamos lo que dice la palabra. Alabad a Jehová, ¿desde dónde? Desde los cielos. ¿A quién está llamando la palabra del Señor que lo alabe? A los cielos. Alabadle en las alturas. Verso 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos, todo lo creado espiritual, el mundo espiritual, alabe al Señor, está diciendo la palabra. Ahora pasa al mundo material, verso 3. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas, ¿quiénes? Lucientes estrellas. Alabadle cielo de los cielos. Ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Los cielos físicos, los cielos espirituales y los cielos donde habita el Señor, alaben al Señor. Y las aguas que están sobre los cielos. Verso 15. Alaben el nombre de Jehová por una sola razón, como ya lo leímos. ¿Por qué razón debemos alabar y exaltar el nombre del Señor? Porque Él mandó y fueron creados. Porque Él es nuestro creador y tiene control y derecho de gobernar toda su creación. Y le dice, los hizo ser eternamente y para siempre. Salmo 92 dice que Dios, 90 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Así que cuando el Señor nos creó, hemos sido diseñados para vivir. Tenemos un principio, pero para vivir eternamente y para siempre. Y dice, los hizo ser eternamente para siempre. Y por si esto fuera poco, dice, ¿les puso qué? Ley que no será quebrantada. Hay 15 leyes que rigen el universo. 15 leyes que rigen el universo. Y no vamos a hablar de ellas, solo la vamos a hacer mención. Si en parámetros físicos una de estas leyes se altera en la más mínima cantidad, el universo no podría ser posible su existencia. 15 leyes universales. Y si un parámetro se moviera
una parte infinita, pero se moviera un pequeño grado, ya sea en la ley de la gravedad, y bueno, hay otras 15 que dijimos que no vamos a hablar de ellas, se sabe que el universo no sería posible su existencia y mucho menos la vida. Y la palabra nos está diciendo que Dios le puso leyes, le puso estatutos. Y como Dios le puso estatuto, la creación debe obedecer. Dios puso leyes y estatutos por lo cual debe obedecerlo. A nosotros Dios nos puso una ley de libre albedrío, en la cual Él, al crearnos a imagen y semejanza de Él, nos da conciencia y voluntad. Pero eso no quiere decir que no estamos bajo el dominio y el gobierno de Dios. ¿Por qué fue Dios tan drástico con Adán y Eva en el momento mismo de la caída? Porque hubo desobediencia a su palabra. Dios dijo: no tocaréis, perdón, no comeréis de ese árbol. Dios dijo: no comeréis. ¿Por qué fue tan duro, tan drástico el Señor? Por la sencilla razón que su palabra había sido quebrantada. Y si los cielos de los cielos, y si todo el universo vasto, enorme, grande que existe, incalculable para el ser humano, obedece a la ley del Señor, obedece los estatutos y no puede quebrantarlos ni puede abolirlos. Por eso Dios fue tan drástico con el hombre, porque aquel que le había dado el derecho de elegir quebrantó el mandamiento de Dios. Pero sigamos leyendo, versículo 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor. ¿Quién más debe alabar al Señor? El viento de tempestad, ¿qué dice la palabra? Que ejecuta, que obedece su palabra. Los montes y todos los collados son las colinas, el árbol de fruto y todos los cedros. Ahora pasa a los animales, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Ahora pasa a los gobiernos del mundo, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Amén. ¿Qué debemos hacer los jóvenes? Alabar y adorar al Señor. ¿Qué debemos hacer? Porque Él tiene derecho, Él controla y gobierna toda su creación. Y nuestra vida y nuestra existencia está en su mano. Los jóvenes y también las doncellas. ¿Dónde están las doncellas? Amén, hijitas lindas. ¿Dónde están las doncellas? Amén, vaya pues. Y las doncellas también. Dice: los ancianos, ¿dónde estamos los ancianos? Amén. Y los niños, ¿dónde están los niños? Amén. Todos debemos adorar, exaltar y reconocer la soberanía, el gobierno de Dios sobre nuestra vida. 13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre ¿es qué? Enaltecido. Su gloria es sobre tierra, pero sobre también cielos. 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Esto se escribió en el contexto del Israel que Dios había elegido. Pero ahora, ¿quién es el pueblo cercano a Dios? Somos la iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? ¿Cuántos han sido lavados con la sangre de Cristo? ¿Cuántos han venido a pertenencia de Dios porque Él los compró con el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cuánto nos acercó a los que estábamos lejos? A los que estábamos perdidos, ¿cuánto nos encontró? A los que éramos enemigos, venimos a ser amigos de Dios. ¿Cuántos de los que éramos enemigos de Dios venimos a ser parte del pueblo de Dios? Levanten la mano. Amén. Entonces ahora nosotros somos su pueblo cercano, que debe adorar, exaltar, reconocer el dominio del Señor. Amados muchachos, debemos entender que Dios gobierna y controla todo lo que existe. Dios ejerce su voluntad
¿Sobre qué? Como lo hemos visto, sobre la naturaleza. Salmo 135, 6 y 7, ¿qué dice? Salmo 135, 6 y 7. Si no, escuche lo que dice. O bueno, si lo tiene por ahí cerca de Salmos está un par de 9 salmos atrás. O sí, por ahí unos 13 salmos atrás. Dice, todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice? Lo hace. O sea que nosotros le podemos dar órdenes a Dios y decirle, vas a hacer esto y vas a hacer esto otro. ¿Tiene derecho el barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Tiene derecho, oiga, la palabra lo dice, el barro, la vasija de barro, decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, porque todo lo que él quiere que hace, lo hace. ¿Solamente de manera limitada? No. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Dónde más? En los mares y en todos los abismos. Y oiga esto, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Job 7:12 dice todavía algo más impresionante. Bueno, de hecho no, igual de impresionante. Para aquellos que nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿por qué suceden tantas desgracias en el mundo? Si Dios es soberano, ¿por qué permite que pasen tantas desgracias? Que a los de allá de Ciudad Marsella se lo llevó se les inundó todo. Si allá del otro lado del mundo el río se llevó las casas y se llevó un montón de niños. O sea, ¿por qué Dios permite eso si Él es soberano y es bueno? Ahí empiezan las preguntas difíciles. Dice Job 7:12 y 13. Asimismo, por sus designios se renuevan las nubes en un derredor. Esta es otra versión. Para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. El 13, Job 7:13 dice, unas veces, ¿por qué? Por azote. Tremendo, ¿verdad? Unas veces por azote, otras por causa de su tierra y otras por misericordia las hará venir. Dios sabe por qué a veces vienen desgracias en la sociedad o en nuestra vida, en nuestra familia. Dios sabe por qué a veces vienen cosas que aparentemente a nuestro ver están malas. Dios siempre tiene un propósito. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, sus pensamientos, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Unas veces Dios lo hace por azote, para corregir el pecado de un pueblo o traer a juicio el pecado de un pueblo. Otras veces el Señor lo hace por causa de su tierra. Otras veces el Señor lo hace por su misericordia. La misma lluvia el Señor la utiliza para destruir, pero también para bendecir, porque Él tiene poder y dominio sobre su creación. Dios también tiene aún la existencia, nuestra vida en sus manos. Hechos 17:26, se lo voy a leer, no lo busque. Escuche lo que dice Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres. O sea que las mismas células que lo componen a usted me componen a mí, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios decidió, Él sabía, Él quiso a usted ponerlo en este tiempo y poner a David y a Saúl en aquel tiempo. Dios quiso que Pedro, quien iba a estar a la par de el Hijo, Dios encarnado, viviera ese tiempo. Dios lo hizo y Dios también prefijó nuestro tiempo donde nosotros íbamos a vivir. Pero por si eso fuera poco, Él también determinó cuál iba a ser el límite, la frontera de nuestro territorio, nuestra existencia. Dios sabe hasta cuándo usted va a vivir. ¿Cuándo es el último día de su vida?
Dios tiene determinado todo eso. ¿Se da cuenta la necesidad que nosotros tenemos de exaltarlo, adorarlo y confiar en Dios? ¿Se da cuenta que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre? ¿Se da cuenta que es mejor confiar en el Señor, quien es soberano, quien tiene el control de todo, que confiar en nuestras propias capacidades? ¿Sabe que no son nuestras habilidades? Muchas veces Dios tiene que humillar la habilidad del hombre, exaltando su debilidad. Porque no somos nosotros no podemos ni siquiera respirar el aire que respiramos si Dios no lo permite. No podemos decir ni una palabra si Dios no lo permite. David decía: he aquí, tú sabes la palabra aún desde que está en mi boca. Nosotros no podemos incluso vivir por nosotros mismos. Si Dios quita su mano, si Dios quita su hálito de vida, nosotros perecemos y volvemos al polvo, lo dice Job. Nuestra vida está gobernada bajo la soberanía de Dios. No podemos aludir ignorancia y querernos separar de Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan soberano que ni aún una ave cae al suelo, como lo dice Mateo 10, sin que Él lo sepa y sin que Él lo consienta y sin que Él lo declare y sin que Él lo permita. Aún los cabellos que usted tiene ahorita, Él lo sabe en su número. Y cuando se pasó el peine para venir ahora al culto y esos decenas de cabellos quedaron ahí, para Dios no era difícil cuántos cabellos a usted le quedaron en su cabeza. Porque así de grande, sublime es nuestro Dios. Así de grande y sublime, precioso, eterno es nuestro Dios. Así es el Dios que nos ha formado. Así es el Dios que adoramos. Así es el Dios que hemos venido a conocerle esta noche a este lugar. Así es el Dios que tiene nuestra vida en sus manos. Así es el Dios que usted está ignorando esta misma noche, estando en este lugar, pero su mente en otro lugar. Así es su pensamiento y su alma delante del Señor. Así es, amados jóvenes. Así es. Así es la intención de su corazón esta noche, con la cual usted está pensando, suponiendo que está decidiendo, y verdaderamente no le está dando gloria y honra al Señor. Se vale al pueblo, al mundo que está lejos de Dios, aunque sigue siendo gobernados por ellos, aunque Él los sigue juzgando y en misericordia los sigue llamando. Pero usted, que le ha conocido, que le ha traído, que le ha salvado, no puede darle gloria y honra y disponer su corazón para entregarlo a Él. Y está, incluso esta noche, haciendo caso omiso, como que el Señor no existiera. Y está incluso esta noche irrespetándolo, pensando en que usted es dueño de su vida, poniéndose usted como el centro. Y vale lo que yo siento ahorita, vale lo que yo quiero ahorita. Él lo ha traído aquí. Él tiene control de su vida. Él tiene su vida en sus manos. Él quiere que usted lo conozca. Necesitamos entender, jóvenes, que venimos a este lugar a adorar al Señor, que salimos de este lugar para seguir adorando al Señor, que vamos a nuestro trabajo para adorar al Señor. Como la palabra dice: y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, sea para la gloria de Dios. Pero si Dios permite tantas cosas, como lo vimos anteriormente, que con la misma lluvia Él puede bendecir y traer frutos sobre una tierra, y también puede destruir y juzgar toda una nación o una tierra. Y aparentemente
para el hombre eso que es una afectación para él es malo, o sea, aparentemente. ¿Y qué decir de las violaciones? ¿Qué decir de los asesinatos? ¿Qué decir de mi papá que me abandonó? ¿Y qué decir de la mala mirada que me hicieron? ¿Y qué decir de aquel que me ultrajó cuando venía en la calle hoy esta semana? ¿Y qué decir de todas las cosas malas que están en el mundo? ¿Qué decir de todo eso? La pregunta de esta noche es: ¿Dios es tan soberano que Él está en control de la maldad? Tremenda, porque es la pregunta que el mundo se hace. Bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Entonces, si Dios es soberano, Él ejerce dominio y gobierno sobre todo. También Dios es soberano sobre la maldad. Vamos a Job 2:10. Job 2:10. Job 2:10. Y ustedes ya conocen a perfección, la mayoría lectores bíblicos o aquellos que han escuchado algo de Job, ya conocen lo que le sucedió. Y bajo esa base y ese conocimiento nos vamos a ubicar en este texto. Y le dijo, ¿quién dijo estas palabras? Estas palabras las dijo Job. ¿A quién se los dijo? Se lo dijo a su mujer, se lo dijo a su esposa. ¿Cuándo se lo dijo? Se lo dijo cuando todas sus riquezas se habían perdido en un momento. Se lo dijo cuando sus 10 hijos habían muerto. Se lo dijo cuando a pesar de la maldad de los hombres vinieron y destruyeron a todos sus criados, los asesinaron. Y Job le dice esto a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, le dijo, has hablado. ¿Por qué le dijo esto? Porque la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer. Y Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tú has hablado. Y pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Y oiga esto, ¿y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tremendo. Todo lo que Job había sufrido. Job lo había perdido todo. La desgracia había venido a su vida. Job había perdido a sus hijos. Job había recibido tanto, pero tanto mal que él mismo llegó a un punto de deprimirse y quedarse en el suelo, en la tierra, rascándose por una llaga que le sobrevino. Pero la palabra continuamente dice, y con todo esto no pecó Job con sus labios. Job no le atribuyó a Dios despropósito. Job reconoció la soberanía de Dios. Job reconoció que lo que su vida viniera bueno o viniera malo, Dios debía ser exaltado. Porque él sabía, Job sabía que Dios tenía el control sobre todo. Job no sabía que ahí en la corte celestial el enemigo se había presentado para poner esta situación donde Dios le dice al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto y justo, que no hay otro como la tierra, en la tierra? Y le dijo el enemigo, le dijo, ¿sirve Job a Dios de balde? Quítale todo lo que tiene. Quítale sus riquezas, quítale sus hijos, quítale su protección. Tú lo tenés, mira, así lo tenés, ve, cubierto con tu mano. Si yo le intento hacer algo a Job, yo no le puedo hacer nada. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. No le puedes hacer, yo no le puedo hacer nada, aunque yo quiera, porque tu mano está sobre él, acercado, vallado alrededor de él. ¿Y cómo me acerco? Pues le dice el enemigo, quítale todo eso, quítale tu protección, quita tu mano de ahí y vas a ver cómo él maldice en tu propia cara. Y sabe que Dios conocía el corazón de Job y le dijo, vaya pues, tócalo.
solo no le vas a quitar su vida, le dijo. Y el enemigo tenía que respetar esa palabra de Dios. Tenía que respetarla. No le podía quitar la vida. Y le hizo destrozos. Y usted sabe la historia. Y Job, nadie ha sufrido como este hombre, aparte de nuestro Señor Jesucristo, quien cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aquel que nunca había conocido ni un solo pecado, ese día cargó los asesinatos, cargó las violaciones, cargó las mentiras, cargó toda la suciedad de aquellos del mundo que entregamos nuestros pecados a Él. Cargó todos los pecados suyos, esos malos pensamientos que usted ha tenido. Sabe, esos pensamientos vinieron sobre Cristo, sobre su mente. Él que nunca había cometido ningún pecado, Él sufrió todo. Pero aparte de nuestro Señor Jesucristo, no hay otro hombre que haya sufrido así como Job. Y sabe lo que dijo Job: no vamos a recibir de Dios solo las bendiciones y solo lo bueno, dijo. ¿Acaso Él no puede permitir que también vengan cosas malas sobre nosotros? Y sabe que dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amados hermanos, en la situación en la que usted se encuentra, no piense que Dios ya se alejó de usted y Él no tiene control de las situaciones difíciles que nosotros vamos a enfrentar o usted está enfrentando en esta vida. No piense que Dios no tiene el control. Dios sí tiene el control de su situación. Y usted aferrado a Él, bendiciéndolo a Él, aunque las cosas sean adversas, usted va a ser levantado. Y si Dios permite que la vida le sea quitada, porque Él tiene el control sobre los días que usted va a estar sobre esa tierra, desde el momento mismo que usted ha confiado su corazón y ha entregado toda su vida a su soberanía y reconoce y lo declara Señor de su vida, no importa que la vida física se termine por una enfermedad, o su padre o su madre se vaya por una enfermedad, si ellos tienen a Cristo, se van por la eternidad hacia Él, porque Él ha dado eternidad al corazón de sus hijos para vivir eternamente y para siempre. Es que no es que todo está perdido. No es porque me dejó la muchacha o me dejó el muchacho que yo ya no tengo ninguna razón para vivir. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él sabe por qué está sucediendo esas cosas en su vida. Él tiene control, aunque las cosas parezcan malas. Él tiene control. Algo tan tremendo es que Dios no es quien origina la maldad, porque Él es santo, es puro, es perfecto. Pero Dios tiene control sobre la maldad. ¿Dónde se originó la maldad? Veámoslo rapidito. Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13 al 16. Si les va a costar buscarlo, veámoslo acá. Algunas palabras difieren, pero si no, póngame atención. Y si puede buscarlo, búsquelo. ¿Dónde se originó la maldad? No se originó de Dios. No. ¿Dónde se originó la maldad? Dice el versículo 13 de Ezequiel 28. En Edén, dice: en el huerto de Dios estuviste. A ver si adivina de quién está hablando la palabra. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Oiga, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que del ser que estamos hablando es un ser que no es eterno, es un ser creado. Pero la palabra sigue diciendo, 14, ahorita estamos en el 14. Tú, dice, ¿cómo dice? Los que están en Reina Valera: querubín grande, ya lo encontraron, muy bien. Protector. Oiga lo que Dios dice: yo, dice Dios. ¿Cómo dice Dios? Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Quién lo puso ahí? Dios. ¿Por qué lo hizo Él? Porque Él decide y hace lo que Él quiere con su creación. Yo, le dice al enemigo, que el Señor lo reprenda, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste.
En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, oiga, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Después de la coma dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde se originó la maldad? En el ser más íntimo, en el ser más profundo e íntimo, que el Señor lo reprenda del enemigo. Ahí se originó la maldad. Pero entonces, ¿qué es la maldad? Vamos a Isaías 14:12. Ahí se originó la maldad. En ese momento exacto. Pero Isaías 14:12 nos da todavía una referencia más exacta de por qué se originó la maldad o cómo comenzó a surgir maldad. Porque Dios en Ezequiel le dice, en ti se encontró maldad, le dice. Pero Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste, ¿por qué? Por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, oiga, y aquí está el origen de la maldad. ¿Cuál era el origen de la maldad? En el corazón del enemigo. ¿Y qué existió? ¿Qué vino? ¿Qué pensamiento? ¿Qué decisión vino al corazón del enemigo? Vea esto, el corazón del enemigo pensó, solo con pensar, oiga, subiré al cielo. ¿En dónde? En lo alto. ¿Dónde habita Dios? En lo alto y lo sublime. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea que él dijo, yo me voy a poner a la par de Dios. ¿Sabe lo que estaba diciendo el enemigo? Que el Señor lo reprenda. Yo ya no voy a estar bajo el control, el dominio soberano de Dios. Por ese pensamiento en su corazón empezó a surgir la maldad en su vida, en su corazón. Y es exactamente lo mismo que le ocurre al hombre. Cuando el hombre quiere desligarse de la soberanía de Dios, de la cual no puede, pero quiere despreciar a Dios, hacer un lado a Dios y vivir su vida como que Él es su propio Dios, ahí se encuentra la maldad y surge la maldad en él. Ahí, porque él quiere separarse de Dios. Y eso fue lo que se formó en el enemigo, para que en él se encontrara maldad. Y por si eso fuera poco, dice en el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, dijo, al Altísimo. La maldad entró al hombre por la misma causa. ¿Cuál fue la tentación del enemigo? En Génesis 3:5, con la cual tentó al enemigo. Vea bien, la maldad surge en el hombre cuando Dios le da la capacidad de elegir. No es que Dios haya puesto la maldad en el hombre. No es que Dios haya formado al hombre malo, no. La maldad surge en el hombre cuando Dios nos da el libre albedrío. Cuando Dios le da el libre albedrío al hombre, pero el hombre toma la decisión de querer ser como Dios y separarse de Dios y ya no estar bajo el dominio de Dios. Exactamente lo mismo que le pasó al enemigo. Porque la palabra del Señor dice que el enemigo tienta a Eva y le dice, Génesis 3:5, sino que sabe Dios, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La misma tentación y la maldad formada en el enemigo, queriendo ser como Dios, exactamente lo mismo, desligarse de su soberanía, desligarse de su poder, dejar de darle gloria y honra, exaltarlo a él, vivir para él. Lo mismo le pasó al hombre y así entró la maldad en el mundo cuando el hombre quiso ser independiente de Dios. ¿Y sabe qué? El hombre logró, el enemigo, que el Señor lo reprenda, logró que hubiera una separación espiritual. Logró que hubiera una separación espiritual, que nosotros lo conocemos como muerte.
Muerte espiritual. El hombre está separado, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa muerte? Separado. Entró la maldad al hombre y el hombre comenzó a ir en dirección contraria a los estatutos, a la palabra, a las órdenes de Dios. El hombre lo logró, pero logró separarse de Dios, pero no de su soberanía y su control perfecto y completo. Exactamente como el enemigo se separó, Dios lo mandó a tierra, lo desechó y él está destinado a ser destruido por la maldad que hay en él, porque Dios es santo, Él es bueno, es perfecto, que Él no puede morar con lo malo, lo imperfecto y toda aquella suciedad. ¿Qué debe de hacer Dios? Destruirla. ¿Cuándo lo va a hacer? En su tiempo, no en el de nosotros. Él lo va a hacer en su tiempo y el hombre lo logró. Y el enemigo lo logró. Estar separado espiritualmente de Dios a través de la contaminación y la corrupción, pero jamás sobre su soberanía. Por eso Job dijo: recibiremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo. Por eso el enemigo tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job, porque Dios está sobre su creación. Él está sobre su creación. Y lo más tremendo es que el mundo, que el Señor lo reprenda, el mundo caído, el gobierno del enemigo, que el Señor lo reprenda, su reino. Lo más tremendo es que ellos quieren estar separados de Dios. Salmo 2, pongamos el Salmo 2 ahí. Salmo 2, verso 1 al 3 dice: ¿por qué, dice, se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ¿contra quién? Contra Jehová. ¿Y contra quién más? Contra su ungido. Consultarán contra el Padre y contra el Hijo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo sigue bajo esa vía: vivir sin Dios, ignorar a Dios. Ignorar a Dios, pero solo con decir que no hay Dios o que ignoran a Dios para desenfrenarse en el pecado, con eso no quiere decir que Dios no exista y Él no tenga control y dominio sobre todo lo que hay. El Señor lo tiene diciendo, pero ¿cuál es el corazón del hombre? ¿Cuál es el corazón del mundo? ¿Cuál es el corazón de las naciones? Es rompamos, echemos de nosotros sus cuerdas. Aquello que no ata a Dios, echémoslo de nosotros. Que seamos libres de Dios, de lo cual el mundo jamás lo va a poder hacer, porque aunque lo niegue, un día se va a presentar delante de Él en el juicio del gran trono blanco. Ese día va a tener que inclinarse delante de Él y reconocer que Él es el Señor de todo lo que existe. Con su propia lengua va a tener que reconocer que Dios es soberano, Señor de todo lo que existe. Pero ese momento va a ser demasiado tarde, porque Dios va a permitir que esto suceda para que ellos se den cuenta lo mal que estaban. Y la palabra en Apocalipsis 20:15 dice que todos ellos van a ser echados al lago de fuego, donde está el enemigo, que va a estar el enemigo, que el Señor lo reprenda, el dragón, donde va a estar el anticristo, donde va a estar el falso profeta. Ese día Dios va a hacer justicia. Esa justicia que aparentemente nosotros no vemos ahorita. Que hay asesinatos, hay violencia, hay guerra, hay maldades, hay tantas cosas. Ese día Dios va a hacer justicia. Ese día Dios va a hacer justicia. Ese día Dios va a hacer justicia para aquellos que están negando ahorita aquí en su mismo templo al Señor y están pensando en cosas viles, diciendo, como dice el Salmo 2: rompamos nuestras ligaduras de Dios. Yo vengo porque mis papás me traen, pero yo quiero estar en el mundo. Ese día el Señor va a hacer justicia.
Y si hoy usted no declara que Jesús es el Señor, se arrepiente y se aleja de sus pecados, ese día va a tener que hacerlo, pero ya no para salvación, sino para demostración del justo juicio de Dios. Y todos, incluso los hijos de Dios, fíjese bien, así como Eva fue tentada, somos tentados a querer vivir sin Dios. Porque hay ateos nominales que lo dicen: yo soy ateo, no creo en Dios. Hay ateos practicantes en medio de las congregaciones, ateos practicantes, no nominales, que con su boca dicen que Dios sí existe, pero con su manera de vivir viven como que Dios no existiera. Y esos son más tremendos, porque se están engañando a sí mismos. No quieren obedecer la palabra de Dios. No quieren reconocer el señorío de Cristo y del Señor. No quieren atender a su llamado. Quieren vivir para ellos y para el mundo. Como el mundo dice, rompamos nuestro compromiso con Dios. Santiago 4:13 dice, fíjese bien, 4:13 al 17. Porque nosotros podríamos estar cayendo en este mismo error. En un error en nuestra vida práctica, que queremos vivir sin Dios y no pensar en Dios y no venir al consejo de Dios y aferrarnos y creer y confiar y entregar nuestra vida a su soberanía. Dice Santiago 4:13. Vamos ahora, dice Santiago, está con signo de exclamación, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o sea, vamos a hacer pisto y ganaremos, vamos a hacer negocios. El 14, el Señor contundentemente nos enseña lo siguiente: cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Usted sabe qué va a pasar mañana? Dios sí lo sabe, nosotros no. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Oiga, ¿cómo es nuestra vida? Como una neblina que de repente está y a los minutos ya no está y luego se desvanece. 15 dice, aquí va la actitud que debemos tener, en lo cual en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere. ¿Cómo deberíamos de decir? Si el Señor quiere. Jóvenes, ante toda decisión que vayamos a tomar, incluso confiando en nuestras habilidades y creyendo que las cosas van a ser como nosotros decimos, ¿estaremos en una postura correcta? No. ¿Cómo deberíamos decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Pero ahora yo me jacto que soy joven y soy señorita y soy bello, soy bella. Me puedo envanecer porque soy fuerte. En 90 años usted ya no va a existir sobre esta tierra y va a estar en un lugar o en la presencia de Dios o esperando el juicio eterno. En 40 años ya le van a doler las articulaciones, como a mí ya me duele. Hace 20 años me venía patinando ahí por toda esta bajada y me tiraba las gradas y me caía y me escapaba a quebrar las manos y las muñecas y los brazos y las rodillas y no sentía nada, me levantaba y volví otra vez. Y yo decía, ¿qué me va a pasar? Pues pregúnteme hoy. Hoy los dolores son más cuando hace frío. Y así eso va usted también. Así eso va usted también. ¿Por qué se jacta? Pues, en su soberbia. ¿Sabe qué? Todas aquellas cosas que usted confía y no quiere depender de Dios ni en su soberanía, sino que quiere depender de usted y de sus habilidades. La Biblia dice esto acerca de ello. Dice, dice, toda jactancia semejante es ¿qué? Mala. ¿Cómo es toda jactancia semejante? Mala.
todo rasgo de independencia, o sea, de yo sentirme independiente de la voluntad de Dios, ¿sabe qué es? Mala. Ahí se originó la maldad en el enemigo y en Eva, y esa maldad que empezó hacia nosotros. El querer vivir sin Dios y sin la soberanía de Él. Toda jactancia semejante es mala. Por eso el 17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Bueno, solo de malas noticias estamos hablando aquí. No. Voy terminando ya casi 3 minutos, aguántenme. La pregunta es: ¿qué tan soberano es Dios? Así como es Dios y su ser, así es de soberano. Pero la pregunta es: ¿qué tan soberano es Dios? ¿Sabe qué tan soberano es Dios? Que Él en la eternidad nos vio devanando de nuestros pecados y rumbo a la condenación. Él no está limitado por tiempo y espacio. Dios no está limitado por tiempo y espacio, porque Él creó el tiempo y el espacio y la materia. Él gobierna sobre ella. Él vive en otra esfera, en la esfera de la eternidad. Él es sobre lo creado y sabe en su soberanía. Y esto es algo hermoso que la Biblia nos revela. Algo de lo profundo de Dios, aquello se recuerda en la primera predicación, aquello que es inaccesible e inmarcesible, aquello que es inescrutable, así como es lo profundo de Dios, su sabiduría. Pero Él nos ha querido revelar cosas para que nosotros las comprendamos y nos asombremos de Él y veamos qué tan grande amor, misericordia y bondad y control tiene sobre nuestras vidas, y para que nosotros nos maravillemos y sepamos que Él es justo. ¿Sabe por qué? Que desde la eternidad Él vio este tiempo. Él nos vio revolviéndonos entre nuestros delitos y pecados. Él nos vio caminando e yendo a la condenación eterna. Él nos vio porque Él nos vio desde allá, desde antes de crear. No me pregunte cómo es, porque solo Él lo comprende. Él nos vio que íbamos así. ¿Y sabe qué? Desde allá nos mandó el Salvador. Desde allá nos mandó el Salvador. Primera Pedro 1:18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis como rescatados, oiga, de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál es la vana manera de vivir? Una vida vana es una vida sin Dios, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea que yo lo busqué, no me cayó como le cae el 20 por ahí. Y el Señor nos rescató no con cosas corruptibles, no con cosas materiales, que para el hombre son preciosas, como oro o plata, sino con qué nos rescató el Señor, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oiga esto: como de un cordero sin mancha. O sea, aquel que no conoció pecado, Él tuvo que ensuciarse por nosotros, y sin contaminación, el cual ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el Señor creara los cielos y la tierra, Él ya había elegido a Cristo. Y Él ya había elegido a todos que por Cristo íbamos a entrar a la salvación y a la vida eterna. Y dice: pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, si yo estoy sin Cristo, yo estoy como Eva en el momento mismo que quiso ser como Dios y separarse de su soberanía, y caminó sin Dios hacia la condenación, porque Dios tenía que condenarlo. Si yo estoy sin Cristo en este momento,
Yo estoy en esa vana manera de vivir que recibí por herencia. Ahí me encuentro yo ahorita. Pero Dios desde la eternidad envió a su Hijo para reconciliarme a mí y para entrar en su gobierno soberano y ser un verdadero adorador y reconciliarme con Él. Porque un adorador no es el que canta aquí en la iglesia cantos bonitos hacia Dios. Un adorador es aquel que vive para Dios todos los días de su vida, dependiendo de Él, respetándolo a Él, viviendo sobre su soberanía. No diciendo, hoy me voy a ir y voy a trabajar y voy a hacer las cosas como yo digo. No, aquel que pone su vida y confianza y la deposita en el Señor, diciendo, si el Señor quiere, yo voy a hacer esto. Pero más aún, aquel que sabiendo que está en pecado, habiendo recibido una vida vana sin Dios por herencia, reconoce la soberanía de Cristo. Reconoce que Cristo es soberano. Y con esta nos despedimos. ¿Por qué Cristo es soberano? ¿Y por qué confiar en el Hijo? Colosenses 1:15. ¿Por qué confiar en el Hijo? ¿Por qué depositar mi vida en confianza al Señor? ¿Por qué debo conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado? ¿Por qué saber que el Señor es soberano? Que el enemigo no tiene más poder de Dios. Incluso el enemigo para tocarme tiene que ser por permiso del Señor, pero el Señor no lo va a poner para destruirme si yo estoy en Cristo. Porque dice Colosenses 1:15, ¿por qué debemos confiar plenamente en la soberanía del Hijo? Porque Él es Dios. Porque dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, aquel ser lejos que está sobre todo. Él se demostró a nosotros a través de Cristo. Y si vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que si podemos conocer a Dios y ver a Dios, lo vamos a hacer ante los términos que Él ha dado. Es exclusivamente a través de Cristo. Porque Él fue entregado desde antes de la fundación del mundo para venir y salvarme de esta vana vida que estoy queriendo vivir sin Dios por herencia del pecado. Porque Él es el primogénito de toda la creación y no habla de primogénito de primer ser creado. No, la raíz griega aquí es el que tiene la preeminencia, el que tiene el primer lugar, el que es soberano de todo. Y el 16 lo reafirma porque dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas. Volvemos al punto de partida. ¿Por qué Dios es soberano? Porque Él es creador de todo. Porque Él creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Él es Señor del mundo espiritual y Él es Señor del mundo físico también del universo. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién somos? De Cristo. ¿De quién somos? De Cristo. 17. Y Él es antes de todas las cosas. Está demostrando su eternidad. Y todas las cosas en Él subsisten, está demostrando su soberanía y su poder. 18. Pero se recuerda cuando leímos el Salmo 148, alaben al Señor su pueblo que está cercano. En aquel contexto era Israel, el pueblo cercano son los que entramos en este pacto. Es el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque el pecado y la desobediencia y la maldad trajo muerte, pero Él resucitó, Él venció la muerte, y porque Él vive, nosotros seremos resucitados y viviremos con Él. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, tenga el primer lugar. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y si vamos a conocer a Dios, lo vamos a hacer a través de Cristo. Y el 20 es hermoso, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas.
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jóvenes, Dios no los quiere ver lejos. Él los quiere tener cerca. Usted no podía acercarse a Dios con su pecado, porque en su justicia Dios tiene que exterminar el pecado. Pero aquí viene su misericordia. Antes de exterminar el pecado, Él envía a su Hijo para que borre mis pecados y me transmita la justicia que yo no tengo, para que en Cristo yo pueda ser salvo. Jóvenes, así como el Padre es soberano, el Hijo es soberano, y el Hijo es el que nos reconcilia, y lo hizo hace 2000 años en la cruz. Jóvenes, ya no vivan sin Dios. Ya no vivan queriendo separarse de Dios y de Cristo. Ya no. Vengan al Señor y sométanse a su soberanía. Porque si ustedes están respirando es porque Dios tiene su vida en sus manos. Él sabe hasta cuándo van a llegar, y si Él quita el hálito de vida, el hálito de aliento en sus narices, ustedes dejan de ser. Pero antes de que dejemos de ser sobre esta tierra, Él ofrece la salvación para no ir a la condenación, sino para ir a la vida eterna con Él. Jóvenes, ¿por qué vivir vanamente sobre esta tierra? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué tratar de engañar a Dios creyendo que con una religión de sábado y de domingo yo estoy bien con Dios? No. ¿Por qué seguir engañándonos que a Dios solo se adora cuando estamos aquí y le cantamos y levanten sus manos y solo eso es adorar a Dios? No, adorar a Dios es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es nuestro culto racional. Es cada segundo de nuestra vida viviendo para la gloria de Dios. Cuando estamos solos en nuestro cuarto, con nuestros amigos, con el teléfono, es vivir para la gloria de Dios. Oramos, Padre. Gracias. Si este mensaje habló a su corazón, Gracias. quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, Tienes control de todo, Señor. en el poderoso nombre de Jesús, Tú, Señor, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. revelarnos, Señor. Quiero pedirte, Señor, que perdones Nada, mis Señor, que pecados. tú no controlas. Yo te he fallado, pero en este momento Señor, te entrego, perdónanos, Señor, Padre eterno. todo mi ser. Si hemos Confieso vivido, Padre, nuestra que vida, Jesús Señor, es el tratando de vivir. Y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.